Tomar un mate, comer un asado, jugar al truco y ahora ver el informe sobre coronavirus COVID-19 en Uruguay que entrega el Sistema Nacional de Emergencias diariamente. Con la llegada del coronavirus a Uruguay el 13 de marzo, algunas costumbres han cambiado. Una que nació es ver el reporte que entrega el SINAE diariamente sobre la enfermedad en Uruguay. En Uruguay, el Sistema Nacional de Emergencias es el organismo encargado de dar a conocer la información relativa a la enfermedad. A diario, el SINAE recibe información procesada por el Ministerio de Salud Pública y da a conocer un informe en el que actualiza las cifras relativas al COVID-19 en Uruguay. Como todo lo relacionado al coronavirus, ese informe se ha ido adaptando y ha ido cambiando conforme pasaba el tiempo. Por ejemplo, al principio solo se hablaba de exámenes positivos y no se diferenciaban los casos nuevos que aparecían día a día. Para dar a conocer las cifras a la población, el SINAE hace dos cosas. Emite un boletín diario en el que da a conocer los datos y también actualiza un visualizador con las cifras. Hay algunas cifras que son bastante sencillas de entender y no representan mayor complejidad. Cantidad de personas fallecidas por la enfermedad desde la llegada, personas que están en cuidados intensivos y cuidados intermedios, personas recuperadas de la enfermedad y datos relacionados al personal médico. Las personas con infección en curso es un dato relevante. Indica la cantidad de personas a nivel nacional que tienen coronavirus activo actualmente. Pero cuando se habla de exámenes diarios y casos diarios, hay algunos detalles que pueden prestar a confusión. Antes de explicarlo, vamos a definir cada uno de ellos. Exámenes positivos. Son test de coronavirus que se le realizan a personas y que tuvieron resultado positivo. Las personas se pueden realizar más de un test. Casos confirmados. Son personas individuales que han tenido resultado positivo en un test de coronavirus. De aquí podemos explicar una de las principales confusiones. Uruguay, desde el comienzo de la enfermedad, ha realizado 48.896 exámenes y ha tenido 1.040 resultados positivos. Pero si vamos al detalle de casos confirmados en el mismo lapso, vemos que han habido 845 personas con la enfermedad. ¿De dónde sale esa diferencia de 195 exámenes positivos más? Es que una persona puede hacerse el examen más de una vez, para verificar si sigue enfermo, por ejemplo, y el resultado puede volver a ser positivo. De esta forma estaríamos sumando un nuevo examen positivo, pero la cantidad de casos sigue siendo la misma. El 3 de junio, el reporte de SINAE informó que en Uruguay se habían realizado 551 análisis y todos habían dado negativo. A pesar de tener 0 exámenes positivos, ese mismo reporte de SINAE informó 2 nuevos casos en el país. ¿Cómo es posible? La explicación de eso es la siguiente. Todos los exámenes que son hechos a nivel nacional son recogidos a diario y el departamento que se encarga de esta tarea cierra sobre las 18 horas. Los tests llegan a ese departamento y allí son clasificados como positivos o negativos. Y eso es lo que informa el SINAE cada día. Ese 3 de junio lo que pasó fue que todos los exámenes que llegaron realizados ese mismo 3 de junio hasta las 18 horas dieron negativo. Y eso fue lo que informó el SINAE. Para que un test positivo sea considerado como un nuevo caso positivo, se realiza un estudio epidemiológico del caso. Ese proceso lleva un poco más de tiempo y puede suceder que confirmar un caso tome algunos días. Claramente eso sucedió el 3 de junio. El SINAE informó 2 casos nuevos correspondientes a exámenes positivos de días anteriores. El domingo 7 de junio fue el primer día en que hubo 0 casos nuevos en Uruguay. Lo que sí hubo fueron 5 exámenes positivos, pero SINAE aclaró que eran personas que ya cursaban la enfermedad y que volvieron a hacerse un test. Tras diferenciar los conceptos, cada uno puede preguntarse cuál es la cifra que realmente importa mirar, si los exámenes o los casos. Bueno, eso depende de cuál sea la información que se pretende analizar. Si uno pretende saber el porcentaje de resultados positivos con respecto a exámenes realizados, se deben tener en cuenta los test positivos y la cantidad de test realizados diariamente. Si uno quiere saber la cantidad de nuevas personas que se contagiaron la enfermedad, debe mirar los casos positivos confirmados. Las personas que han tenido coronavirus, transitaron la enfermedad y se recuperaron, se pueden ver en el casillero total de personas recuperadas. ¿Y cómo se determina que alguien se recuperó? Esta información depende del Ministerio de Salud Pública. Al tratarse de una enfermedad, el alta médica depende de cada paciente y los médicos tratantes. Realizar un segundo examen para confirmar que una persona ya no tiene la enfermedad no es un requisito establecido en el protocolo de tratamiento del Ministerio de Salud Pública. Generalmente, cuando desaparecen los síntomas, se esperan unos 14 días sin ellos para el alta definitiva.